Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Saludos, ciudadano presidente, colegas diputados, compañeros, todos. Compañeros de la prensa, pueblo de Venezuela. Este es un debate demasiado importante para el país y yo quiero comenzar por señalar cifras que yo creo que es lo más importante para entender esta catástrofe, porque no tiene otro nombre. En PDVSA hay una catástrofe, hay un desastre. En 19 años de gobierno, entre Chávez y Maduro, la producción de petróleo ha caído en 1.745.000 barriles. Escúchese bien, 1.745.000 barriles. Eso verdaderamente es una atrocidad. Yo no recuerdo que esto haya ocurrido antes. Esto verdaderamente, insisto, es una catástrofe. Que hayamos perdido 1.745.000 barriles, que algunos cálculos que hemos hecho de manera seria nos dicen que en esos años, en esos 19 años, esa caída progresiva del petróleo nos ha hecho perder 130.000 millones de dólares que no ingresaron al país. Escúchese bien. Hemos perdido 130.000 millones de dólares producto de esa caída de petróleo. ¿Qué tanta falta nos hace ese dinero ahorita? Pero escuchen ustedes también, en los últimos 5 años, los de Maduro, como esta es una crisis, una cronología que ahora voy a narrar poco a poco, eso se acentuó. Y en los 5 años de Maduro, hemos perdido 1.353.000 barriles de eso. 1.353.000 barriles en 5 años. Eso significa que hemos perdido en estos últimos 5 años cerca de 70.000 millones de dólares también. Eso no tiene parangón en la historia de Venezuela. Ni en ningún país petrolero, lamentablemente. Y en la gestión de Quevedo, para no ir muy lejos, que llegó supuestamente, cuando yo me paré en este estrado hace unos meses, les dije, señor Quevedo, usted está equivocado, usted no puede aumentar 1 millón de barriles así como así, eso no es hacer casas. Bueno, resulta ser que en su gestión ya van 353.000 barriles menos, señor Quevedo, de acuerdo a las cifras de la OPEP. Es decir, continúa el desastre. Hoy, por cierto, como aquí lo dijeron, se publicó el nuevo informe de la OPEP. Bajamos 43.000 barriles más. Ahora, esta cronología tiene una historia. Comenzó en el 2002, porque nosotros tenemos que tener memoria. Aquí en este país, con un pito, votaron a más de 23.000 trabajadores. Lanzamos a la calle más de 300 años de experiencia petrolera, que hoy están trabajando muchos en Arabia Saudita, en Qatar, en México, en Colombia, en Ecuador, en todos esos países produciendo petróleo. Esa inteligencia que lanzamos a la calle, ese fue un primer problema. La industria sufrió un colapso en materia de experticia, de gente con experiencia, porque producir petróleo no es juego. Se necesita experticia y conocimiento, y eso lo perdimos. Luego, continuando en esa locura de esa cronología, les dio por poner a PDVSA a hacer de todo. PDVSA no solamente iba a producir petróleo, sino que PDVSA se convirtió en un supermercado, Pedeval. PDVSA se convirtió en una constructora, hacía casas, todo. Pero lo que menos hacía era producir petróleo. Esa es la triste realidad. Ese fue otro elemento.
Luego, un elemento que no podemos olvidar porque es la clave de todo el proceso, aquí lo dijo el compañero José Guerra. En el año 2005, a Chávez se le metió en la cabeza lo del famoso millardito, ¿ustedes se acuerdan? Y él quería que le dieran de las reservas internacionales un millardito. Reformó la ley del Banco Central. Y con esa reforma, antes de ese año, todos los dólares que ingresaban a PDVSA iban al Banco Central. A partir de esa reforma, lamentablemente, PDVSA comenzó a quedarse con la mitad de los dólares que ingresaban al país. Escuchen bien esto, a los medios y al país. Del billón de millones de dólares que ingresaron al país, del billón de dólares que ingresó al país, 500.000 millones de dólares los administró PDVSA directamente. Directamente. Sin ningún tipo de auditoría, sin pasar por esta Asamblea Nacional. Lo administraron ellos directo, para sus gastos, para todos esos planes faraónicos que tenían, para una pequeña parte para el Fonden. Eso ocurrió y eso desvirtuó también a la política de PDVSA. Otro elemento importante, que fue una locura, pero fue un artificio para generar grandes familias ricas en este país, que fue obligar a PDVSA a seguir cambiando sus dólares a 10. A 10 bolívares, escuchen bien, hasta hace poco, porque se decía que había que mantener ese cambio de 10 bolívares para poder traer las medicinas y la comida al pueblo a 10 bolívares. No, con eso se hicieron multimillonarios una partida de vivos. Y con ese problema comenzó la hiperinflación que hoy tenemos, que explicó magistralmente José Guerra. Porque a partir de allí PDVSA no tenía bolívares. ¿Y qué hacía el Banco Central? Dame un préstamo. Dinero que no tenía sustento. Y eso es parte de la crisis que tenemos hoy en día. Continuando también con la cronología esta que les estoy diciendo, también a Chávez le dio por, acuérdense, pasar todas aquellas empresas a empresas mixtas. Decisión que yo tengo que decir con toda responsabilidad que había que hacer, porque ese proceso de la apertura tenía unas condiciones muy flexibles y había que mejorarlas para el país. Eso está bien, pero no se podía hacer a troche y moche. Y por hacerlo a troche y moche y poner a que PDVSA tuviera el 60% de las acciones de esas empresas mixtas, muchas de esas empresas hoy, como PDVSA no aportó dinero, bajaron su producción. Yo les pongo el ejemplo de Petroboscán, en el Zulia, una de las empresas mixtas más grandes que hay, producía cerca de 116.000, 120.000 barriles, anda por 80.000. Bueno, porque no hay inversión de PDVSA. Chevron dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a poner yo solo? Yo no sigo en este cuento. Se para, y eso está ocurriendo ahorita. Así de sencillo. Pero también, en ese atroche y moche, bueno, se le impuso problemas como el de Conoco. Conoco le dijo, yo no te acepto esas condiciones, yo voy a pelear, y miren lo que terminamos, el cuento que aquí explicó muy bien Stefanelli. Por eso es que hay que recordar la historia de todo lo que ha venido ocurriendo. Otra cosa que tengo que recordar aquí. En el 2009 convencieron a Chávez, 2 ampones, por cierto. 2 ampones porque están presos, uno está preso y el otro se fugó del helicoide. Que son el zar de Oriente, Pedro León Rodríguez, y el zar del Zulia, José Luis Parada. Eran los poderes, bueno, pues, que tenían todo el poder tanto en el Zulia como en el Oriente. Convencieron a Chávez que había que sacar a la industria privada de PDVSA, de esos servicios que prestaban de lancha, de soldadura, de gabarras, que eso lo podía hacer PDVSA directamente. Bueno, Chávez les compró el cuento y aprobó una ley por la vía de la habilitante y expropió, yo recuerdo el caso del Zulia, más de 70 empresas que prestaban servicios las expropió.
En Monagas sacó unas empresas que se especializaron en inyección de gas. Resultados de ese cuento, para que se los más cortos. En el Zulia se producían 900.000 barriles. Hoy no se producen menos de 300.000. Hemos perdido más de 600.000 barriles solamente en PDVSA Occidente, gracias a esa decisión irresponsable que lo que hizo fue generar corrupción. En el caso de Oriente, un caso muy patético, en Maturín, el campo El Furrial, compañeros, producía cerca de 500.000 barriles, la joya del norte de Monagas. Sacaron a la empresa norteamericana que era la que hacía la inyección de gas porque ellos que lo iban a hacer ellos mismos. Bueno, los genios eso están produciendo ahorita 190.000 barriles. Por eso ustedes ven, cuando ustedes vuelan sobre Monagas, una cantidad de mechurrios prendidos. Me comentaba el amigo Guerra, por cierto, que es bueno decirlo aquí, que si tú te metes en Google, el cuarto sitio más iluminado del mundo es el norte de Monagas. Gracias a esos mechurrios que están prendidos ahí, botando el gas que se necesita para producir más petróleo. Por supuesto, no voy a hablar mucho de la corrupción, que es otra parte de la cronología. Aquí la hemos hablado muy bien. Esta Asamblea Nacional aprobó en el 2016 un informe de una corrupción de más de 11.000 millones de dólares. Recientemente tenemos el caso de Baribén, donde hay unos contratos por más de 35.000 millones de dólares entregados con sobrefacturación y con productos que no llegaron a Venezuela. Sí, allí hicieron la fiesta dentro de PDVSA, esa es la verdad, producto de todo este andamiaje de corrupción que montaron. Pero otra cosa absurda, compañeros, que es bueno que esta Asamblea también lo tenga claro y lo tenga claro el país. El gobierno, en su terquedad de desconocer esta Asamblea Nacional, no abrió nuevas licitaciones de campos. Fue el único país. Ahí está México, ahí está Brasil, ahí está Ecuador, todo, Arabia Saudita, todos licitando campos y todas las grandes empresas participando, aumentando su producción. Venezuela le dio por no hacerlo. Entonces les dio por buscar caminos trochas para no pasar por la Asamblea Nacional. Empezaron a querer hacerlo ellos de manera directa al gobierno, nadie les quiso firmar un papel. Nadie, ni sus más acérrimos aliados, porque ni siquiera Rusia les ha querido firmar una licitación de un campo. Porque todo el mundo sabe que esta Asamblea Nacional es la que aprueba los campos de licitación. Y nadie se va a arriesgar, porque no hay nada más cobarde que $1 millón. Entonces nosotros tenemos paralizada todo lo que es los nuevos campos. No hay licitaciones. Ahí aprobaron a través del TCJ que el TCJ iba a hacer eso. Nadie se atreve a hacer eso. Nadie se arriesga. La gente quiere tener sus contratos aprobados por esta Asamblea Nacional. Así que el gobierno coja su camino y respete esta Asamblea Nacional. Fíjense ustedes ahora lo triste de todo esto, que es lo que estamos debatiendo, que es el problema social. PDVSA genera entre el 80 y el 90% de las divisas de este país. Y lamentablemente nosotros necesitamos las divisas para comprar medicina y para comprar alimentos, porque no estamos produciendo. Pero no tenemos divisas. Y no tenemos divisas porque el último informe de PDVSA, el de hoy, dice que estamos produciendo 1.392.000 barriles. Bajamos 43.000. Si yo hago una proyección de una pérdida de 30.000 barriles mensuales, vamos a llegar a una producción de 1.192.000. 300 se van en el mercado interno y 200 se van en los pagos a China y a todos los contratos que tenemos con otros países. Nos quedan unos 600, 700.000 barriles para vender. Esos son apenas unos 1.100 millones de dólares al mes. Pero la mitad de eso se gasta en gastos. Quedan 550 millones de dólares. Con eso este país no puede vivir.
Esa es la verdad. Esa es la realidad, la dramática realidad que estamos viviendo en este país. PDVSA no alcanza con esa producción que tenemos. Estamos desperdiciando un momento que todos los países petroleros, producto del aumento del precio, están aprovechando. En $65 está nuestra cesta hoy en día, la venezolana, y estamos desperdiciando eso. Así que, señores, no alcanza. Y yo lo digo y lo repito, ojalá Maduro me vea. Deja de perder el tiempo con el petro y dedícate a producir barriles de petróleo, que son los que producen dólares. Esa es la verdad, chicos. No sigas perdiendo el tiempo con esa porquería del petro. Ponte a trabajar en petróleo, que es la verdad, que es lo que todo el mundo compra. Ahí sí no hay cosa que buscar, eso lo compra todo el mundo. Ahí no le ven color. Esa es la realidad. Para finalizar, esta Comisión de Energía y Petróleo, nosotros hemos venido trabajando todo el equipo en un documento que hemos denominado Cómo recuperar la industria petrolera, que en los próximos 15, a más tardar un mes, lo vamos a presentar, porque es además un mandato de la Comisión Consultiva de esta Asamblea Nacional. Presidente, nosotros tenemos soluciones, se las queremos entregar a este país, queremos detener esta locura de la caída petrolera, nosotros tenemos cómo incrementar la producción petrolera, esta Asamblea Nacional, y nos ponemos a la orden de este país. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.